Independencia financiera, jubilación temprana, viaja por el mundo y gana en automático. Hemos escuchado muchas veces esto en empresas piramidales. Créeme, yo también caí. Pero por encima de todo esto, ¿es factible realmente jubilarse a los 40 años? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el camino que debo tomar o que han tomado para jubilarse a los 40 años? ¿No lo sabes? Ahora te presento. Jubílate a los 40 años. ¡Comencemos! ¿Cómo está mi gente linda de YouTube? Sean bienvenidos a una entrega más de Soluciones Siempre TV. Hace más de un año que hicimos la última publicación y desde la fecha hasta hoy día hemos tenido frutos espectaculares. Para empezar, ya en YouTube somos el doble de lo que fuimos el año pasado. Muchísimas gracias a todos los que empezaron a seguirme. Gracias a sus comentarios, gracias a sus respuestas, a las dudas que dejan en las mismas y a las veces que lo han compartido, es que todo este año ha sido un año espectacular. Pero no es el tema del video de hoy. Hoy día vamos a hablar de una duda y una pregunta que me hacen muy a menudo en las sesiones que tenemos con ustedes. ¿Se puede uno jubilar a los 40 años? Y si esto es factible, ¿cuáles serían las condiciones para que esto pase en Bolivia o en Sudamérica? Entonces, si no lo sabes, aquí te he dado una serie de pasos o ciertas condiciones que deberíamos seguir para que esto suceda. Dale, sin darle más vuelta, comencemos. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal. Subo contenido semanalmente, contenido que normalmente sale de las preguntas, de las dudas que ustedes mismos me dejan aquí en la caja de comentarios. Dale la campanita, dale suscribirte para que cada vez que subamos un video nuevo seas el primero en saber y en estar atento a la información. Aquí también te dejo el link de mis redes sociales por si quieres irme a seguir, especialmente en TikTok, donde subo bastante contenido todos los días. Dale, no le demos más vueltas, comencemos. Vamos a dar unas pautas de cómo es que se jubila una persona o qué es la jubilación. Básicamente la jubilación es cuando un trabajador activo pasa a ser pasivo, deja de trabajar, ya sea de manera voluntaria o ajena, ¿sí? Cuando deja de trabajar hay una pensión que se le da como un sueldo, viene a ser el sueldo de jubilación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar cuánto dinero necesito yo para poder jubilarme a los 40 años. ¿Ok? Seguime la matemática. ¿Cuánto es el monto exacto que necesitamos para jubilarnos a los 40 años? Sencillo. Vamos a sacar en números redondos para que sea mucho más fácil. Hablemos de un sueldo de jubilación aproximado de $1,000 mes, más o menos. Si lo multiplicamos por 12 meses son 12,000. Estamos hablando de 34 años, de los 40 a los 74. Si multiplicamos estos 12,000 por 34 años, me da aproximadamente $408,000. En pocas palabras, eso es lo que yo tengo que tener ahorrado hasta mis 40 años para jubilarme de ahí para adelante con $1,000 mensuales hasta que me llegue el día del fallecimiento. Si lo vemos un poquito más abajo, con las personas que trabajan con el sueldo mínimo, 2,000 bolivianos aproximadamente, lo multiplicamos por 12 y por 34 años, estamos hablando de algo arriba de los 800,000 bolivianos, ¿sí? Esto en dólares sería $118,000 aproximadamente. Eso es lo que vos tenés que tener en este momento, bueno, a los 40 años, para jubilarte. Si este monto tuviésemos que ahorrarlo de manera cotidiana, digámoslo así, en un banco todos los meses, estamos hablando que deberíamos dividir los $408,000 en el primer caso entre los 22 años de trabajo si es que empezamos a trabajar desde los 18 hasta los 40. Esto nos daría que deberíamos ahorrar aproximadamente $1,545 mensuales y fracción. Si ahorráramos esto desde los 18 hasta los 40, nos podríamos jubilar con $1,000 mensuales de ahí hasta los 74. No es lógico, ¿no? Ya de ahí entrada, ahorrar esa cantidad de dinero es un poco alta. De la misma manera, si hablamos del sueldo básico, tendríamos que ahorrar arriba de 3,000 bolivianos mensuales desde los 18 años hasta los 40 para poder ahorrar los $118,000 y jubilarnos con 2,000 bolivianos mensuales desde los 40 a los 74. Esto es alto. No se puede, no es factible. Entonces, ¿cuáles son las vías factibles para que yo llegue a ese monto
sin que el saque de mi sueldo mensual? Aquí te van varias opciones. La primera opción que te presento son fondos de inversión. ¿Por qué? Porque es la más sencilla de todas. ¿Cómo funciona? Tenés un capital, tenés un monto y esto invertido en estos fondos te va a dar una rentabilidad anual. ¿Ok? Si hablamos de los fondos más populares, más comunes, hablamos del S&P 500 y el Nasdaq, que son los más regulares, que te dan aproximadamente un 8%, hasta un 10% o más, pero en promedio un 8%. Entonces hablemos un 8%. ¿Qué monto debo poner yo que rentado el 8% anual me dé 12.000? Estamos hablando de unos $150.000 aproximadamente, que debo tener reunido e invertirlo, y esto anualmente con el 8% me va a dar un aproximado de $12.000 al año, que esto me va a servir, como pusimos en el ejemplo número 1, de $1.000 mensuales durante todo ese año. Ahora, yo te estoy presentando el escenario hermoso, bonito, espectacular. Recordá que la bolsa cae, recordá que hay años negativos, no siempre, pero hay, o que muchas veces no supera las expectativas, sin tomar en cuenta la inflación también y los impuestos que debes pagar por tu inversión. Entonces, más o menos yo te aconsejaría duplicarlo, 300.000. Ya estamos bajando un poco porque empezamos en el punto número 1. Te hablé de que si lo ahorraras mensualmente necesitarías unos $400.000 para ahorrar. En este caso bajamos un poquito entre unos 300, 250 en un fondo de inversión básico como el NASA y el S&P 500. Te va a dar la rentabilidad necesaria para poder jubilarte mensualmente. La segunda opción que te voy a dar es rentar bienes raíces. Así como te lo digo. ¿Por qué? Porque justamente en Bolivia estamos con el boom de los bienes raíces. Todo el mundo es agente inmobiliario, todo el mundo quiere comprarse casa, departamento, entonces estamos en el boom ese. Esto sería una buena opción porque quiere decir que tenés que tener un monto, cierta cantidad de inmuebles que te den una rentabilidad anual. También es re sencillo, fácil de explicarlo, por decirlo así. ¿Cuánto debería tener yo para que me den con los alquileres mensuales $1.000 de jubilación? Estamos hablando que un departamento de unos 3 dormitorios en una buena zona te cuesta entre $400 y $500. Esto quiere decir que aproximadamente deberías tener rentado 2 departamentos para suplir tus $1.000 mensuales. Vamos a ponerle un tercero porque tenemos que tomar en cuenta que no siempre todos están alquilados y no siempre te pagan a tiempo. Entonces teníamos que tener 3 departamentos de unos 3 dormitorios que más o menos cada uno cuesta unos $150.000. Estamos hablando de 300, $450.000 invertidos para que esto te dé una rentabilidad mensual de entre $1.000 a $1.500. Sin contar que tenés que pagar impuestos, sin contar que tenés que pagar mantenimiento, sin contar, como te comenté, que no siempre están alquilados y que muchas veces los inquilinos te lo destruyen. Pero es una opción. Seguimos más o menos por el mismo monto, 400, 300, 450. Ese es más o menos el objetivo. Pero Mario, no tengo ese capital, no tengo esa plata. ¿Cómo puedo hacer? No es fácil, pero podríamos optar por la opción 3, que sería una startup. ¿Qué es una startup? Son estas empresas chiquititas que revientan y se hacen espectaculares. Una de ellas fue Microsoft, Apple, fue Amazon, PayPal. Hay muchos ejemplos, inclusive acá en Bolivia tenemos una que se llama Yayo, que es una startup, es un unicornio, como quien le dice. Pero aquí también tenemos un problema, porque las estadísticas dicen que el 90% de las startups no funcionan o quiebran. En el primer año el 50% se va. Así de sencillo. Te voy a dejar aquí abajo en la descripción un link donde te muestra las estadísticas de las startups. Es difícil. Básicamente te está diciendo que de 10 intentos, el 10º recién sería el rentable. Hay que trabajar demasiado. Hay que tener una idea innovadora, algo espectacular, que sea muy escalable, fácil de trabajarlo. Normalmente es tecnología, normalmente no son productos. Uber no es un producto, es un servicio. Más o menos tiene que ir en ese sentido. ¿Es complicado? Es complicado. ¿No es imposible? No es imposible. Pero hay mucha prueba y error en el proceso. Pero Mario,
es muy difícil, es complicado, no tengo la plata, ¿qué hago? Bueno, aquí ya se me acabaron las alternativas y te puedo presentar otras 2 o 3 que es sin dinero, pero necesitan el mismo esfuerzo y mucho talento. La primera opción es que seas artista. Los cantantes, las actrices, todos los que están en el mundo artístico, por decirlo así, si llegan a triunfar, llegan a ser millonarios. Hay mucha gente que ha venido de la nada, muchos ejemplos que te puedo presentar que son el vivo, perdón la redundancia, ejemplo del sueño americano, que vienen de la nada, que se fueron a ser artistas y la partieron. Pero hay que tener mucha mucha disciplina y persistencia y muy buenos contactos para llegar a eso. No es imposible, se puede. La otra opción es ser un deportista de élite, no profesional solamente, de élite. Deportistas profesionales, cuando se jubilan, necesitan seguir trabajando en otra cosa porque no les alcanza. Tiene que ser de élite, un Cristiano Ronaldo, un Messi, un Martins Moreno, por ejemplo, algo extraordinario para que te lleven a otro lado a ganar y a facturar bastante. Si no tenés el talento, no tenés la cabeza o no tenés la plata, lamentablemente no se va a poder. Entonces, Mario, ¿qué hago? ¿Cómo me jubilo a los 40? La verdad es que es algo muy difícil. Es un camino que solamente lo recorres vos solo. Por más que repitas los patrones de otra persona, no te va a ir igual que otra persona. Es algo de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, mucha dedicación, mucho talento y mucha cabeza también. ¿Y sabes cuál es lo hermoso de esto? Es que cuando llegues a los 40 años, con ese monto de dinero, con todos los frutos en tu espalda, no vas a querer jubilarte. Así de sencillo, no te vas a jubilar porque ahí vas a darte cuenta de todo lo que has logrado y no vas a decir, aquí acaba, no, vas a querer seguir cumpliendo sueños, cumpliendo metas y avanzando mucho más. Te lo digo porque hay muchas personas que han llegado a ese punto y han seguido Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, hasta el mismo Warren Buffett en la edad que tiene y sigue metiéndole a lo que le encanta. Jugadores de fútbol que si bien dejaron el fútbol, se metieron a ser entrenadores porque es algo que ellos aman hacer, o de comentaristas porque es algo que ellos aman hacer. El mensaje de este video no es que esto no es posible, porque sí, el tema es un tema cliché. Es un mal argumento de un libro de autoayuda, jubílate a los 40. Y yo sé que se refiere a que ya no trabajes para subsistir, pero es difícil que alguien se jubile a los 40, porque cuando llegue a eso no va a querer jubilarse. El tema aquí no es que no se pueda, el tema es que cuando se pueda, va a ser el comienzo. Esforzate, dedicate, hacelo, intentalo. Superate, yo sé que vos podés. Y me contás aquí en los comentarios cómo te fue o qué pensabas vos al respecto. Decime, ¿es factible jubilarse a los 40? ¿Te vas a jubilar a los 40? Contame un poquito que quiero leer cuál es tu opinión acerca del tema. Dale. Y eso ha sido todo por hoy, mi querido, mi querida, mis estimados. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que el video haya sido de tu grado. Si fue así, me encantaría que dejes un like. Si vos crees que la información que te acabo de brindar es importante, compartila. Seguramente alguien allá afuera la debe estar necesitando. En esta parte de acá te dejo los links de mis redes sociales para que me sigas en el día a día. Principalmente en TikTok, lo repito porque subo videos todo el tiempo y respondo las preguntas directamente de ustedes. Más contacto tengo con ustedes. Sí, mi nombre es Mario Banzer y hasta la próxima entrega de Soluciones Siempre TV. Bendiciones.